Vamos al estudio de hoy. Quiero leerles pequeños párrafos de la investigación hecha por un equipo de mucho renombre en el libro Las cunas de la eminencia. Estos investigaron el pasado hogareño de 400 mentes prodigiosas, mentes brillantes. Por eso las cunas de la eminencia. El propósito de dicho estudio era descubrir algunas razones de la infancia de estos que les había catapultado a convertirse en personas brillantes en los distintos campos de la vida. Entre ellos incluyen a personajes como Churchill, como Gandhi, como Delano Roosevelt, como Einstein y otros parecidos. Después de la intensa investigación, ellos escribieron los sorprendentes descubrimientos. Digo sorprendentes porque para mí fue dejarme boquiabierto. Yo siempre creí que estas mentes portentosas o estas personas habilidosas en distintos campos de la vida siempre tuvieron, si no cunas de oro, o hogares relativamente estables que promovían que ellos destacaran y desarrollaran sus talentos. Pero escuchen el resultado. 3/4 partes de estos niños sufrieron cualesquiera de estas causas: pobreza, padres divorciados, padres que los rechazaban, dominación, abuso o abandono. Esto era muy distinto a lo que yo pude imaginar. Sumaron inestabilidad financiera, impedimentos físicos y falta de satisfacción de sus papás por las derrotas escolares que estos sufrieron en sus primeros años. En esta primera etapa yo pensé, parece que lo que la historia me ha enseñado no es del todo lo que yo imaginaba, o me lo enseñaron al revés, o yo lo aprendí al revés. Segunda sorpresa: 74 de entre 85 autores de ciencia ficción entre 16. En total, una especie de un 85% de los escritores de ciencia ficción y drama, que por cierto extiendo en decir que ciencia ficción es mi preferido en cuanto a literatura, y otro 85% de poetas. Todos ellos venían de hogares que sufrieron terribles traumas. Esto significa que mis escritores favoritos en ciencia ficción y mis poetas favoritos vienen como resultado de que en su infancia tuvieron hogares realmente resquebrajados y traumatizados. Debo preguntar, ¿es eso lo que los convirtió en brillantes entonces? Finalmente, más de la 1/4 parte de todos los que fueron investigados sufrieron cualesquiera tipos de impedimentos físicos cuando eran niños. Se incluye ceguera, sordera, invalidez, muy débiles, poco atractivos, demasiado pequeños, gordos o padecieron defecto en su habla. Resulta que todas esas mentes prodigiosas, todas esas personas brillantes, el 80% de ellos venían de una infancia muy lejos de cunas de oro o cunas estables. Ellos nacieron en la adversidad. Y aquí cabe la pregunta, bueno, resulta entonces que para tener éxito en la vida, lo que debería anhelar no es una familia estable, sino que una familia disfuncional, resquebrajada, hecha pedazos. Entonces, mi excusa, como la de muchos otros, que sus papás o su papá los abandonó,
que les maltrató, a su excusa de que nacieron con algún impedimento físico o no muy atractivos, o que eran muy torpes en la escuela en alguna materia, y en eso se excusaron y se han seguido excusando toda su juventud o adultez, diciendo que por eso no destacan y no desarrollan todo su potencial. Es la mentira más monstruosa que alguna vez nos enseñaron. Según los números, eso es la más grande farsa y la más grande cobardía en la que usted y yo nos hemos excusado desde siempre. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Ayudando a mis hijos cuando de paso me estoy ayudando yo. Salmo 132. Por favor, vayan al Salmo capítulo 132. Nuestro estudio de hoy se titula Ayudando a mis hijos mientras de paso me ayudo yo. Capítulo 132. ¿Listos? Dice el verso 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, noten que hay una condicionante para la oferta. Si tus hijos guardan mi pacto y mis mandamientos, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego por favor, con total humildad, que la gracia de tu Espíritu obre un milagro, que los que están escuchando escuchen tu voz. Ellos no necesitan oírme, perderán su tiempo si escuchan mi punto de vista. Pero si obras un milagro y cambias mis palabras, ellos y yo vamos a ser edificados por tu gracia. Por favor, obre ese milagro, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debo darles de antemano un contexto teórico de este salmo muy rápido. La evidencia apunta que este salmo fue escrito o por David o por Salomón para la dedicación del templo. Si yo tuviera que sintetizar las temáticas principales, me atrevería a sugerir, con esto hago la salvedad, que no es lo mejor, es mi forma de sugerir una división para facilitar el entendimiento de este salmo. Dos partes. La primera es respecto al arca, está en el verso 7. No la busquen, la encontrarán más tarde porque deben leer el capítulo completo. Allí habla que el trono de Dios, en ese momento el arca, grita que no importa la actividad que nosotros emprendamos, si Dios no ocupa el trono de nuestras vidas, todo lo que hagamos carecerá de valor. Aún si logramos éxito en un campo de la vida, nuestras vidas terminarán vacías. Segunda división que yo sugeriría es el pacto que Dios hizo con David su hijo, diciéndole, bueno, si vos, tus hijos y los hijos de tus hijos guardan mi pacto y mis mandamientos, siempre estarán sentados en ese trono. Lamentablemente, los hijos de David no cumplieron su parte, muy pocos. Eso conllevó a que la dinastía davídica durara tan poco tiempo y que únicamente nos queda esperar el Mesías príncipe. Pero ellos no cumplieron. Así que eso me lleva a las dos enseñanzas siguientes, insisto, como marco teórico. La primera, mi responsabilidad de guiar a mis hijos en el temor a Dios. Cosa que todos diríamos, bueno, ya sabíamos eso, pastor, sí, pero Dios le está diciendo en este salmo a David que no olvide que si sus hijos y los hijos de sus hijos se mantienen mostrando temor, respeto a Dios y sirviéndole de todo corazón, entonces cualquier actividad que emprendieran tendría éxito. Como también le está diciendo lo contrario, que si no lo hacen, no van a tener éxito. Segunda gran enseñanza, ninguna adversidad quita la responsabilidad de mi destino. Y recalco ahora, lo dije antes,
hemos vivido algunos de nosotros bajo la cobardía. Nuestra excusa ha sido de que mis papás se divorciaron cuando yo era muy chico, de que mi papá me abandonó, de que nunca supe de mi mamá, de que viví en la pobreza, de que me crié en la calle, de que padecí enfermedades y otras cosas ciertas. Y mi excusa fueron todas esas adversidades. Y por eso hoy soy lo que soy. ¿Qué? Nada. Es decir, ya tengo 20 años y no terminé ni el bachillerato. Ya tengo 30 años, no terminé la universidad. Ya tengo 35, no tengo un trabajo del que me sienta orgulloso. Ya tengo 40, ya arruiné 1 o 2 matrimonios. Ya tengo 50, arruiné todo. Pero por favor, no me acusen, no me culpen. Todo esto es razón de mi pasado. Mi infancia fue traumática y no podemos esperar nada mejor. Y no les estoy acusando. Yo alguna vez pensé igual. Llegué a creer que esa tontería de los existencialistas tenía un punto a favor. Ellos dicen que el hombre es producto de su medio ambiente. Así que si usted nació en un ambiente promiscuo, no puedo esperar que usted sea una persona culta. Debo esperar que usted es una persona con aberraciones sexuales. Si usted se crió en un ambiente donde había delincuencia y maltrato a los jóvenes, pues usted terminará siendo delincuente. Y yo igual. Pues no, los números, les acabo de comprobar, dicen que todo eso es una monstruosa, estúpida mentira. Porque las mentes más prodigiosas, los hombres más habilidosos de la historia, tuvieron cunas terribles y horrendas. Bien, dicho lo dicho, como marco teórico, ahora voy a intentar aplicar esto a mi diario vivir. Dejo el marco teórico a un lado, que es la base doctrinal, para ahora trasladarme a la parte práctica, cómo yo vivo en esto, cómo yo lo aplico a mi diario vivir, y en honor a ello debo aquí sacar algunos argumentos. El primero de ellos: la adversidad, ahora descubro, no determina mi vida. Voy a citar un ejemplo a nuestro alcance. Einstein, Rembrandt, Churchill, Delano Roosevelt están tan distantes que algunos dirán ni siquiera sé quiénes son. Ahora citaré un ejemplo que sí está a nuestro alcance para que vean que esto se repite. Yo supongo tenía 15 o 17 años para entonces, estaba en el bachillerato. Mis hermanos ya estaban en la universidad y mi papá nos llevaba todas las mañanas hasta el punto en el Hula Hula en donde paraba la 101. Yo ahí abordaba el bus hacia Santa Tecla, donde estaba el colegio donde yo estudiaba, y mis hermanos estudiaban en la UCA. Así es que ahí nos repartíamos. Mi papá tenía un pick-up y no siempre, pero recurrentemente le daba aventón a un compañero de mis hermanos mayores. Lo que a mí me llamó la atención la primera vez que supe de él fue cuando paramos. Estaba quizás en la ruta que mi papá tomaba, o quizás se desviaba un poquito, no sé, no me acuerdo, pero él vivía en lo que todos hoy conocemos como la avenida. Para los que son de otro país, la avenida es una zona literalmente de mala muerte y de prostitución. 3 o 4 cuadras de puertas, no puedo decir que son casas, no sé si alguna vez lo fueron, pero desde que yo tengo memoria son láminas con mucho óxido y desmoronándose, balcones. Hay una puerta, un balcón, una puerta, un balcón. Y cada puerta de esas es la puerta del cuarto de una prostituta. Y ni siquiera estamos hablando, para los que son de otros países, de una prostitución, ¿cómo llamarle? Bueno, es una prostitución
prostitución, supongo pero muy barata. En fin, lo que me llamó la atención es que el compañero de mis hermanos, estudiando economía, él muy educado, muy respetuoso, muy limpio en su vestir, salió de una de esas puertas. Estoy diciendo que él se crió. Al lado derecho una puerta con una prostituta voluptuosa. Al lado izquierdo con una prostituta delgada. Día y noche entraban hombres a esos cuartos. No sé cómo él pudo arreglárselas. No tengo ni la más remota idea. Yo no era su amigo, yo era menor que ellos. Y aun cuando la curiosidad me salpicaba, debí mostrar respeto, debí mostrar cortesía y por supuesto que no pregunté absolutamente nada, pero sí confieso que me dije a mí mismo, ¿qué tipo de hombre puede ser este? No es que yo estuviera en mejores condiciones, la verdad es que el hogar donde yo me crié también era un hogar resquebrajado, rebalsando de alcoholismo, de infidelidad, de golpes y de otras cosas. Yo no estaba en posición de juzgar o de preguntar, pero aún con todo y mi carencia suponía que la de él era peor. El tiempo pasó, pasé de largo el evento hasta que una noche mis hermanos pidieron permiso a mis papás de estudiar en la casa. Estaban presentando un examen difícil, creo que era Matemáticas 3. Ellos estudiaban economía y como que no les estaba yendo muy bien y necesitaban desvelarse toda la noche. Así que mis papás dijeron por supuesto y vinieron con algunos amigos, 2 o 3. Mi curiosidad fue, a ver, si me prestan atención, porfa. Gracias. Mi sorpresa fue que entre ese grupo de universitarios venía el joven del que les estoy hablando. Yo supuse, este debe necesitar mucho estudiar, por eso se quedarán toda la noche. Era un tiempo en que yo estudiaba mucho dibujo técnico, me desvelaba haciendo mis isométricos y los despieces de motores. Así que para mí era normal estar a altas horas de la noche o de la madrugada. Esa vez, este joven llegó como a las 11 a mi cuarto y me dijo, mira, tu hermano me acaba de decir que vos te desvelás estudiando. ¿Me das chance de dormirme un rato aquí en una esquinita? No en la cama, en un lado. Necesito dormir un rato. Sí, pasá. Es que esos no me dejan dormir, me dijo. Y a mí me llamó la atención. Él fue muy caballeroso al ver mi mesa de dibujo. Me empezó a preguntar sobre los despieces de los motores. Y surgió una conversación cortés. Que entonces rompí yo un poco mi indiscreción y le pregunté, pero mira, y que no necesitan estudiar mucho. Yo no vine a estudiar, me dijo. ¿Y a qué viniste? A enseñarles. Les resolví ya todas las guías, ya les enseñé. ¿Todas las guías? Sí, me dijo. Yo ya pasé esa materia, la llevo con un poquito más de 9 y mi cum es 8.5 o un poco más. Pero ellos son mis amigos y les tengo que enseñar. Pero ya me aburrí, me dijo. Eso como que hizo que mi mente diera vuelta de un lado al otro pensando, ¿me estará mintiendo? A la brevedad que pude, le pregunté a uno de mis hermanos y la respuesta fue, él es un genio. No te mintió ni un poco. Siempre nos está ayudando en todas las materias. Yo no dejaba de preguntarme, ¿cómo puede ser un genio en semejante ambiente?
Esa noche en esa conversación sacamos el tema de nuestro Señor. Él me dijo que era muy respetuoso de eso, sorpréndanse, porque su madrecita, que trabajaba muy duro, planchando y yendo a otras casas, pertenecía a la iglesia Príncipe de Paz, una iglesia pentecostal que yo conozco aún, está todavía en el mismo sitio, creo, y que su madrecita le había enseñado desde niño el temor a Dios, aunque él tenía una cantidad de dudas. El tiempo pasó, mis hermanos fueron muy amigos de él, supe con los años que se convirtió en un profesional muy prominente, conocí su casa, una de esas veces le pedí ayuda para resolver un problema de planificación estratégica, conocí a su familia, le estaba yendo tan bien en la vida, me contó que había recibido al Señor y le perdí la pista. Sus ocupaciones, supongo las mías, las de mis hermanos, nunca más supe de él. Sería fabuloso si puedo volver a verle y saludarle y compartir. Quise contarles esta historia porque me temo que la mayor parte de ustedes conocen alguna otra historia similar a esta que sí está a nuestro alcance y que nos empuja a hacernos la pregunta: ¿cómo es posible que estos, habiendo crecido en un ambiente tan contrario a la posibilidad de catapultar o de desarrollar alguna habilidad en mi vida, todo al revés, ese ambiente es el propicio para hundirme? ¿Cómo es posible entonces que este y otros que ustedes conocen se hayan convertido en mentes portentosas o en hombres de negocios y que lejos de vivir cobardemente excusándose de su pasado, salieron amantes? ¿Qué es lo que no me han enseñado bien? Parece que algo no lo entendí bien o no me lo enseñaron bien. Y yo suponía que la pobreza causa crimen. Yo suponía que los hogares divididos producen delincuentes. Yo suponía que la sociedad promiscua produce personas con aberraciones sexuales. Pero resulta, en honor a la investigación, en honor a este joven que yo conocí y a los ejemplos que ustedes conocen, que no es cierto del todo. Hay algunos que van contra la corriente. Y aquí viene la pregunta: bueno, ¿cómo se las arreglaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en sus vidas? El libro que estamos leyendo propone, entre otras cosas, una herramienta a la que ese predicador llama compensación. Voy a explicárselos en nuestro español. Compensación, dice él, es cuando el individuo neutraliza sus debilidades para que sus puntos fuertes se fortalezcan. En español nuestro es: usted y yo tenemos debilidades. Hay que acallarlas, hay que neutralizarlas para que las habilidades o los puntos fuertes que sí tenemos se desarrollen y estos acallen nuestras desventajas. Entonces entendí el porqué del sistema de educación de las superpotencias. Hay algunas superpotencias, cito, no importan los nombres y no tengo el tiempo, basta con decir, entre otras cosas, que cuando ellos terminan el turno matutino, en donde reciben los cursos académicos, almuerzan y luego siguen a todo tipo de tareas no académicas, llámese deporte, llámese arte, llámese música, llámese dramatización, llámese talleres vocacionales en donde aprenden a lo mejor mecánica.
Y ellos, su curso no va igual que nuestro lamentable sistema de educación de 4 o 5 horas. El de ellos es de 8 horas o más. Yo que siempre fui apasionado con los deportes, cuando tenía la oportunidad de ver estos colegios carísimos, en donde terminan las clases y luego tienen 4 o 5 canchas y se quedan siempre, ¡wow, qué envidia! Pero nunca entendí. ¿De qué se trata? Ahora les voy a explicar lo de la compensación. Estos educadores insisten en que no todos traen para las ciencias académicas. No todos van a ser mentes portentosas en ciencias, en matemáticas o en esas materias acostumbradas. Unos traen precisamente para el deporte, otros traen para la dramatización, otros traen para la música. Y el arte, la clave del maestro es descubrir el talento de estos chicos y empujarles. Entonces, esas materias no son necesariamente vocacionales, no son necesariamente electivas, aquello en donde dice, bueno, si quiere hágalo, si no quiere no lo haga. En nuestro contexto, debo decirlo y con mucha pena, algunos padres del colegio de nuestra iglesia, tiempo atrás, nosotros pusimos un entrenador profesional de básquetbol. Fue en la época en que mi hijo todavía estaba en el colegio. No les estoy hablando de un cualquier entrenador, a mi gusto uno de los mejores de este país. Ha ganado cantidad de torneos. ¿Cómo lo conseguí? Bueno, mientras yo jugué, nos conocimos, nos cruzamos, en eso nos vimos en un banco, le pregunté, ¿qué está haciendo, profe? Ya estoy en el retiro. Y yo le dije, ¿no le sobra 1 o 2 horas? Probemos. Y en eso resulta que él me dice, fíjese que mi hija, una nieta, y la puedo inscribir. Dile, profe. Bueno, lo traje. ¿Sabe que muchos de los padres dijeron que eso era vagancia para sus hijos? Era gratis. Es decir, yo le dije al profe, busque a los que usted cree que tienen mayor potencial y esos que sean a los que usted va a enseñar. Y él sacó 20 de 25 y de los 25 los papás no les permitieron. Dijeron que eso era pérdida de tiempo, que lo importante es que aprendieran matemáticas, ciencias, que ellos para eso les pagaban, no para ser vagos con una pelota. ¡Wow! Qué tristeza, ¿no? Nunca entendieron el maestro aquel que al descubrir que el chico no lograba ver una en ciencias, se acercó a él porque el papá empezó a maltratarlo y le dijo, ¿pero y qué te pasa? Y el joven humildemente reconoció y le dijo, mire, profe, por más que lo intento, no entiendo nada de química, me estreso. ¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que haces? A mí lo único que me gusta es la pelota, le dijo. Pero sos bueno al menos. Dicen que sí. El maestro se tomó el tiempo y fue al barrio donde vivía, en un sitio muy pobre, y el chico en realidad era muy bueno, se la pasaba todo el día con la pelota y sin zapatos, ¿sí? Así es que el maestro, muy astuto, le pidió permiso al papá y le dijo, déjeme invertir en su hijo, pero me va a firmar que yo soy el representante. Fue el primer coach que él tuvo, el primer manager de uno de los tantos deportistas, futbolistas suramericanos que se han vuelto multimillonarios, que jamás terminaron siquiera la escuela. No traían para eso. Anularon lo que era una debilidad para ellos y consiguieron destacar, compensar sus puntos fuertes. No estoy con esto promoviendo que todos los que ya no quieren estudiar, ahora digan, el pastor dijo que la pelota es lo mío. Aunque quién sabe, ¿no? Con esto estoy tratando de ilustrar y de explicar en lo que consiste la compensación. Bien, eso no nos atañe mucho, dirán. Sí, nos atañe espiritualmente para todo lo que sigue, porque ahora les puedo decir mis 5 conclusiones al respecto. Número 1. Mi pasado vergonzoso, triste,
Puede provocarme complejos de inferioridad. Oh, sí. Como antes les dije, yo no tenía nada que acusar a este joven. El mío no era ningún ejemplo del cual enorgullecerme. De hecho, no digo para hablar mal de mis papás. Después de Dios, lo poco que soy, si es que algo soy, se los debo a ellos. Pero debo decir que yo sé lo que significa recoger a mi papá totalmente borracho en una acera. Sé la vergüenza que eso significa. Sé lo que es llevar a mi mamá en un ataque de nervios y de crisis debido a problemas maritales al hospital. Sé muy bien lo que significa que el alcoholismo se apodere de una familia y se convierta en un infierno. Y como sé de sobra eso muy bien y otras 30 cosas más que yo también quizás ya hice, puedo decir que todo eso puede provocar un complejo de inferioridad al punto de aplastarme y hacer mi vida miserable. Como ejemplo voy a mencionar a las madres solteras. Usted, señora, sabe de sobra lo difícil que es batallar contra este sucio mundo lleno de patanes trogloditas abusivos. Que por el hecho de usted ser mamá soltera, ellos creen que cada relación con usted implica sexo. Para usted todo es cuesta arriba. Y eso puede aplastarla. Ese complejo la puede llevar por un mundo de fracaso y miseria. O esa misma adversidad le puede proporcionar la energía necesaria para usted sobreponerse y mostrarle a su hijo y al mundo entero que usted es suficiente mujer para valerse sola. Claro está que no va a ser fácil, pero las hay y muchas que le han demostrado al mundo que usted se equivocó, es cierto, que se enamoró de un tonto, que la abandonó. Pero eso no es la tumba que va a enterrar su vida. Dije como un ejemplo. Ahora, a ese ejemplo, usted y yo sumemos otros 200, que usted y yo sufrimos, de nuestros propios fracasos, de nuestros errores, siendo muy jóvenes, o lo que es peor, los errores que cometemos ya siendo adultos. Repito, o me aplastan o me dan energía. En honor a eso, la segunda conclusión. Y esto es un principio doctrinal para mi estilo de vida. Señoras, por favor, ayúdenme. ¿Con qué ablandan la zanahoria que sirven en esa ensalada de vegetales? ¿Con agua? Agua hirviendo, ¿cierto? Bueno, esa zanahoria tan dura que usted se cree conejo, sin sabor, un poco de agua hirviendo, ¿cuánto tiempo? Gríteme. 5 a 6 minutos. Digamos 10 minutos. Esa dura zanahoria se convierte en una zanahoria muy blandita que con un poco de limón, ya es un manjar. Bien, ahora cuénteme, hermana Edith, ¿con qué endura el huevo? Que para mí también es otro manjar. La misma agua hirviendo. O sea que el mismo depósito con la misma agua hirviendo, a uno lo ablanda y a otro lo endura. Bien, ese es el principio ahora en mi vida.
El agua hirviendo se transforma en adversidad. Y voy a decir que la misma adversidad puede ablandarme y arruinarme, o esa adversidad puede endurecerme y desarrollar mi vida. ¿De qué depende? Si se es zanahoria o si se es huevo. ¿De qué depende? De su decisión. De la decisión que ese joven tomó. Porque viviendo en esa promiscuidad a derecha e izquierda, él pudo caer en una vida de placer y de desenfrenos y hacer su vida un infierno. O pudo tomar la determinación de que algún día, debido a su esfuerzo, iba a salir de ahí. Bueno, eso me lleva a la tercera conclusión. ¿Cuál? Porque sé que hasta este punto todavía no hemos visto la parte espiritual, que es lo importante, o lo único importante. Mi responsabilidad como papá es ayudar a mis hijos a descubrir sus puntos fuertes para que ellos saquen provecho de ellos, anular sus debilidades, promover sus fortalezas y de paso, mientras yo estoy haciendo eso, también saco provecho yo porque descubro que lo mismo es con mi vida. Bien. Papás, ¿alguna vez han hecho números de cuánto dinero gastaron para convertir a sus hijos en bachilleres? ¿Nunca han hecho números? Les animo a que hagan números. Y aquellos de ustedes que tuvieron a sus hijos en escuelas privadas o en colegios privados, les puedo asegurar que cuando hagan números desde kindergarten hasta bachillerato, 12 años, no, son 15, que pongan un promedio de mensualidad y de uniforme y de libros y de comida y de transporte, ustedes van a sacar una conclusión: gastaron una fortuna. Y les voy a preguntar yo, después de esa fortuna que han gastado, ¿valió la pena? Ah, sí, pastor, mire, mi hijo es una lumbrera, educadísimo, amoroso, jamás ingrato, jamás malcriado, jamás irrespetuoso. Mi hija, olvídese, jamás me deja lavar los trastos. Mi hija es un amor, siempre pensando en los principios de cómo se va a casar, cómo va a honrar a sus padres, nunca con minifaldas o escotes o tonterías. ¿Verdad que así son sus hijos? ¿Valió la pena, verdad? ¿Y qué, pastor? ¿Con esto nos está diciendo que ya no lo mandemos a la escuela, sino que vaya a la escuela pública? Quizá, pero no ese es el punto. El punto es que qué necedad la nuestra como papás. Nos privamos de un montón de cosas que pudimos haber hecho para nosotros mismos, queriendo que nuestros hijos estudiaran y fueran hombres o mujeres de bien, para que ellos ahora de adultos resulten que ni siquiera el día del padre me llama para decirme: hey viejo, ¿cómo estás? Ni siquiera el día de la madre me lleva a un restaurante ni a la pupusería de enfrente. O sea que toda mi inversión fue un horror, no fue un error. Exacto, fue un error. Significa entonces que esa es otra mentira que me han enseñado, que el mejor legado que yo puedo dejar a mis hijos es la educación académica. Mire la chulada de hijos. Mire lo que están haciendo. Y entonces, ¿qué debía hacer? Lo que debía hacer fue guiar a mis hijos con la mejor educación espiritual que podía estar a mi alcance. Enseñar a mis hijos
el temor a Dios, el ejemplificar a mis hijos viéndome de rodillas, el ejemplificar a mis hijos sirviendo al Señor, porque todo lo demás es en vano, señora y señor. Usted mejor que yo sabe la cantidad de jóvenes o adultos con buena educación, con sus vidas totalmente vacías. Si es que usted hoy por hoy no es un hombre o una mujer adulta con su vida vacía, anhelando todos los días una vida que usted no tiene. Porque lejos de usted haberse cobijado bajo el abrigo de Dios y servido a Dios con toda pasión, usted tampoco quiso invertir en eso. ¿Cuál es el mejor legado entonces que puedo dejar? Espero que me falten unos 25 años para partir con el Señor. No, ¿qué va? Prefiero 35. Serían 85. Mejor 40. No sé si es el próximo año. Cuando sea. Cuando cualesquiera de mis 3 hijos hablen de mí, me pregunto qué van a decir. Me imagino que van a decir cosas como, el viejo era estricto, el viejo era loco, el viejo era tacaño, el viejo era... Les hubiera preguntado a ellos más calificativos. Y bien que digan lo que quieran. Pero hay algo que ruego a Dios que puedan ellos decir. Pero con todas sus locuras, nos dio el ejemplo de buscar a Dios cada día. Nos fastidiaba si no íbamos a servir al Señor. Nos mostraba su reproche si no estábamos buscando a Dios. ¿Y saben por qué anhelo eso por sobre todas las cosas? Porque eso es lo único que ha tenido valor en mi vida. Ahora, yo entiendo cosas que no entendí de joven, como esta. Mi mamá conoció al Señor Jesucristo en una iglesia pentecostal, realmente extremista, emocionalista. Al punto que cuando yo ya era adolescente yo cuestionaba desde su forma de vestir hasta su forma de hablar. No estoy hablando mal de esa iglesia, estoy diciendo de mis tonterías. Ya empezando la universidad y con 1000 tonterías en mi cabeza en una época de guerra y de filosofía marxista, haciendo preguntas y diciendo que la religión era el opio de los pueblos y qué sé yo cuántas estupideces más. Dice mi mamá uno de esos días, ya no vamos a ir a esta iglesia, vamos a ir a otra, vamos a ir a una bautista. Y se cambió a una iglesia bautista. Y yo nunca entendí. Como decía que mi mamá estaba un poco loca por sus afanes religiosos, a lo mejor yo prefería una mamá que anduviera en el mundo, que hiciera negocios, que estuviera a la moda. Quizás eso estaba buscando, una mamá que arruinara mi vida. No una mujer de oración. Pasaron los años y le pregunté, mamá, ¿y vos por qué te cambiaste de iglesia? Porque mi mamá tenía muchas amigas en esa iglesia pentecostal y se amaban. Aún hoy día las recuerda con añoranza. ¿Por qué te cambiaste? Se me quedó viendo bien seria y me dice, por vos, tonto. ¿Yo qué tengo que ver? Le dije, si yo no quería ir ni a una ni a otra. Y ella me dijo, porque vos hacías muchas preguntas que el pastor en la iglesia que íbamos no podía contestar. Dijo
que vos tenías un espíritu confrontativo, un demonio. Entonces una compañera en el trabajo me recomendó que los bautistas eran más estudiosos y que si tu hijo era loco, que probara. Le di un abrazo y le dije, gracias, mamá. Fue la mejor que me pudiste enseñar en la vida. Bueno, dicho esto, ahora tengo que preguntar a los papás y a los hijos, ¿qué van a hacer? ¿Quejarse de su adversidad? ¿Quejarse de lo que sus padres hicieron o no hicieron? ¿O cobijarse, como le dijo Salomón a su hijo? Busca la sabiduría sobre todo. El temor a Dios es el principio de ella. Buscala como buscas el oro, como buscas la plata, amala, abrazala. Busca a Dios, servile con todo tu corazón. Y ese es el mejor legado. Pero cada quien decide qué hacer con su vida. Y tristeza grande, también decidimos qué hacer con la vida de nuestros hijos. Vaya responsabilidad. Oramos.